Hola a todos, yo soy el doctor Juan Pablo Cuglieri, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Medicina Hombre y Sociedad. En una clase anterior hablamos de las células y hoy vamos a hablar de los intermediarios entre células y órganos. Estos son los tejidos. ¿Cuántos tejidos hay en un organismo? ¿Cómo están compuestos? ¿Qué células la componen? Todo eso vamos a ver a continuación. La célula es la unidad estructural y funcional que compone todos los organismos y los órganos. Pero entre estas y los órganos existen intermediarios importantes que son los tejidos, que se forman por la agrupación de células para desarrollar colectivamente una función especial. Así, en la conformación de órganos participan dos o más tejidos de manera característica para cada uno de ellos. Si bien existen 200 tipos celulares en la conformación del organismo, solo existen 4 tipos fundamentales de tejidos en el ser humano: el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conectivo, incluyendo este último, el tejido sanguíneo, linfoide, cartilaginoso y adiposo. Es importante destacar que las células no son los únicos componentes estructurales del organismo, dado que el tejido conectivo, por ejemplo, también se compone de materiales intercelulares denominados en conjunto matriz extracelular. La conformación del organismo a partir de solo 4 tipos fundamentales de tejido facilita la comprensión de la histología del mismo, puesto que el conocimiento de las propiedades de estos tejidos puede trasladarse de un órgano u otro y permite conocer la estructura y función de los distintos órganos. Vamos a comenzar hablando del tejido epitelial. ¿Qué es el tejido epitelial o un epitelio? Es un tejido compuesto por células adyacentes relacionadas entre sí de distintas maneras que forman una barrera entre el organismo y sus superficies externas e internas. Puede clasificarse en simple o estratificado. Simple cuando constituye una sola capa de células, mientras que estratificado está compuesto por más de una capa de células y puede ser simple escamoso, simple cuboidal, simple columnar, o bien estratificado escamoso, estratificado cuboidal o estratificado columnar. Otro tipo de tejido epitelial es el pseudoestratificado, que contiene células en una capa, pero algunas de ellas no llegan hacia la superficie del epitelio. ¿Dónde se encuentran epitelios? Básicamente se encuentran en la superficie externa del organismo, conformando la epidermis o la piel, y se continúa directamente con el revestimiento epitelial de todas las superficies corporales internas, es decir, el tubo digestivo, las vías respiratorias y unos genitales, además de muchas glándulas endocrinas que presentan tejido epitelial. El epitelio es avascular, es decir, no contiene vasos y está separado del tejido conectivo subyacente con vasos abundantes por una capa extracelular de sostén que se conoce como membrana basal. A menudo, el tejido conectivo subyacente forma pequeñas divaginaciones muy vascularizadas denominadas papilas, y de ahí la denominación del epitelio, que proviene de la relación del griego epi, sobre, teleo, papila, sobre la papila. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? La de protección, básicamente, es decir, proteger al tejido subyacente de cuerpos extraños, abrasiones y lesiones, del transporte transcelular, por ejemplo en la absorción, en el intestino, transportar sustancias desde la luz del intestino hacia el tejido conectivo subyacente, la secreción, como dijimos, de muchas glándulas endocrinas son tejido epitelial y secretan moco, enzimas, hormonas, etc. La absorción, como en el tejido epitelial del intestino, y la función de receptora, es decir, recibir estímulos y percibirlos desde el exterior. Los epitelios se caracterizan sobre todo por la tendencia a formar membranas conexas. En las superficies laterales de la célula hay especializaciones de la membrana plasmática cuya función es mantener el contacto con las células adyacentes. La superficie libre, apical generalmente, está especializada de acuerdo con las funciones específicas del epitelio. Por lo tanto, el extremo distal de la célula corresponde a la superficie libre y es diferente al extremo basal, por lo que las células están polarizadas. Esta polaridad incluye también la ubicación de los orgánulos dentro de la célula. Así, por ejemplo, por lo general, el núcleo se encuentra en la base de la célula y el complejo de Golgi se encuentra por arriba de este, sobre el lado luminal hacia el lado apical sería, ¿verdad?
y la polaridad es más notable en células cilíndricas o cúbicas. Cuando se analiza con el microscopio óptico, el epitelio estratificado plano de la epidermis, muy resistente desde el punto de vista mecánico, se ve que las células están unidas entre sí mediante pequeñas proyecciones, llamadas puentes intercelulares. Cada puente intercelular presenta un punto intensamente teñido. Además, otros puntos de contacto especializados entre las células adyacentes pueden advertirse, como los contactos oclusivos, que sellan las uniones entre las células y se denominan zonula occludens, la base de las barreras de permeabilidad de muchos epitelios. O contactos adherentes que unen en forma mecánica a las células entre sí e incluyen a la zonula adherens y a la facie adherens, y los desmosomas o a la matriz extracelular en forma de hemidesmosomas, ¿sí? Es decir, generalmente en la membrana basal se da esto, y adhesiones focales. Otros contactos comunicantes que median la comunicación entre dos células adyacentes incluyen a los nexos y a la sinapsis. Otra característica de los epitelios es la membrana basal, que se trata de una capa extracelular que separa el epitelio del tejido conectivo subyacente. En ocasiones la membrana basal es tan gruesa que se distingue en preparados teñidos con hematoxilina eosina como un engrosamiento eosinófilo que limita el epitelio del tejido conectivo. Por lo general, solo se visualiza con claridad en preparados especiales, en particular después de la tinción con el método de Paz o con los métodos de impregnación argéntica. En estos preparados se distingue la membrana basal como una línea fina a lo largo de la base del epitelio. En la superficie apical de las células del tejido epitelial se encuentran una serie de especializaciones y entre las más importantes encontramos las microvellosidades del epitelio intestinal. Estas son prolongaciones citoplasmáticas cilíndricas sobre la superficie libre de la célula. Cada una de ellas está rodeada por plasmalema, ¿sí? Es decir, la membrana plasmática, y contiene un haz longitudinal de 20 a 30 filamentos de actina unidos entre sí por proteínas como la vilina, la fimbrina y la calmodulina, que es una proteína fijadora del calcio. Además, el haz de filamentos de actina se fija a intervalos regulares al plasmalema mediante brazos laterales compuestos justamente por calmodulina. Entre los otros tejidos fundamentales del organismo encontramos al tejido conectivo. Se denomina también tejido de sostén, dado que representa el esqueleto que sostiene otros tejidos y órganos. Como el tejido conectivo forma una masa coherente entre el sistema vascular sanguíneo y todos los epitelios, todo intercambio de sustancia debe realizarse a través de este tejido, por lo que puede ser considerado como el medio interno del organismo. El tejido es reservorio de muchas moléculas con actividad biológica, como por ejemplo los lípidos, que pueden escindirse de la matriz extracelular. Existen diferentes especializaciones del tejido conectivo, entre ellos se encuentra el tejido adiposo, el cual pasaremos a describir a continuación. El tejido graso o tejido adiposo forma un órgano difuso y de alrededor del 20% del peso corporal de una persona adulta. Los lípidos están esencialmente capacitados para almacenar energía, dado que poseen más enlaces de energía química por unidad de peso o de volumen que los hidratos de carbono y las proteínas. Por lo tanto, la principal función del tejido adiposo es el depósito de energía. Además, actúa como un órgano endocrino y en algunos sitios también como el almohadillado protector mecánico, por ejemplo en las palmas de las manos, en la punta de los dedos o en la palma de los pies. En los mamíferos existen dos tipos de tejido adiposo que se diferencian por el color, entre otras características. El tejido adiposo blanco o amarillo o unilocular, porque tiene una sola gota lipídica, o el tejido adiposo marrón o multilocular. Las células adiposas o adipocitos uniloculares varían mucho en tamaño y pueden ser muy grandes con diámetros de hasta 100 micras. Cuando los adipocitos esféricos se encuentran en pequeños grupos, se deforman y adoptan formas poliédricas. Cada célula contiene una inclusión central muy grande o gota de grasa y el citoplasma con actividad metabólica
pasa a ser un reborde fino entre esta gota y la membrana plasmática. El núcleo adopta una forma achatada, ¿sí?, y está desplazado hacia la región periférica. Los lípidos que se encuentran dentro de esta grasa, de esta gota de grasa, son por lo general triglicéridos y pueden conservarse por fijación con tetróxido de osmio o por medio de cortes por congelación, y luego son teñidos con colorante sudán. El retículo endoplasmático rugoso. Es característica la presencia del retículo endoplásmico liso en este tipo de células y en el citoplasma y que rodean al lípido central. Además, especialmente en el tejido adiposo activo, en la síntesis de lípidos se distinguen numerosos elementos del retículo endoplásmico junto con la gotita lipídica. La gran gota lipídica central no está rodeada por membrana, pero en la superficie se encuentra una proteína. En la superficie de la célula se encuentra una proteína, la perilipina, que contribuye a estabilizar la gota del lípido y a regular el metabolismo de los triglicéridos. Cada célula adiposa está rodeada por una lámina externa en que hay una red de filamentos delgados. La gran mayoría del tejido adiposo unilocular es grasa de depósito que se moviliza en caso de ayuno. Es decir, en las células adiposas blancas promueven las células adiposas blancas, son un gran depósito de energía, el cual se utiliza en momentos de ayuno o bien cuando sea necesario. En cuanto a la grasa parda o tejido adiposo marrón, varía en color del dorado al marrón rojizo y adquiere este color por la gran cantidad de mitocondrias presentes en el citoplasma, y el color marrón es dado por los citocromos que están presentes en las mitocondrias para obtener la energía de manera más eficientemente. Si bien la grasa parda es muy escasa, es más abundante en el feto y en el embrión. Finalmente hablaremos del tejido muscular. El tejido muscular es el responsable de los movimientos corporales y está constituido por células alargadas, denominadas fibras musculares, caracterizadas por la presencia de una gran cantidad de filamentos citoplasmáticos específicos. Las células musculares tienen origen mesodérmico y su diferenciación ocurre principalmente en un proceso de alargamiento gradual con síntesis simultánea de proteínas filamentosas. De acuerdo con sus características morfológicas y funcionales, se pueden diferenciar en los mamíferos tres tipos de tejido muscular: el músculo liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Empezaremos hablando del músculo esquelético. El músculo esquelético está formado. Las fibras musculares están organizadas en haces envueltos por una membrana externa de tejido conectivo llamada epimicio. De este parten septos muy finos de tejido conectivo que se dirigen hacia el interior del músculo dividiéndolo en fascículos. Estos septos se denominan perimicio. Cada fibra muscular está rodeada a su vez por una fina red de fibras formando el endomicio. El tejido conectivo mantiene a las fibras musculares unidas, permitiendo que la fuerza de contracción generada por cada fibra individualmente actúe sobre el músculo entero, contribuyendo así a su contracción. Este papel del tejido conectivo tiene de gran importancia porque las fibras generalmente no se extienden de un extremo al otro del músculo. También por intermedio del tejido conectivo, la fuerza de contracción del músculo se transmite a otras estructuras como tendones, ligamentos, aponeurosis y huesos. Los vasos sanguíneos que penetran en el músculo a través de los septos del tejido conectivo forman una rica red de capilares distribuidos paralelamente a las fibras musculares. Estas fibras se adelgazan en sus extremidades y se observa una transición gradual de músculo a tendón. Estudios en esta región de transición al microscopio electrónico reveló que las fibras colágenas del tendón se insertan en los pliegues complejos del sarcolema, es decir, la membrana plasmática de la fibra muscular, presentes en la zona. Cada fibra muscular presenta cerca de su centro una terminación nerviosa llamada placa motora. La fibra muscular está delimitada por una membrana llamada sarcolema, como lo acabamos de decir, y su citoplasma se encuentra lleno de fibras paralelas que son denominadas miofibrillas. Las miofibrillas están conformadas por dos tipos de miofilamentos que constituyen el sarcómero.
con distintos espesores y longitudes. Los filamentos gruesos, de unos 14 nanómetros de diámetro, son filamentos de miosina II, mientras que los filamentos finos, de 7 nanómetros de diámetro, contienen actina filamentosa o actina F. En una parte del sarcómero de la banda A, o sea, el sarcómero se divide en distintas bandas: banda A, banda H, banda M y línea Z, y banda I. En una parte de la banda A se superponen los filamentos gruesos de miosina y los filamentos finos de actina, mientras que en la banda I solo pueden hallarse filamentos de actina, y en la banda H solo pueden hallarse filamentos de miosina. Durante la contracción muscular, las moléculas de actina se desplazan hacia el centro del centrómero, es decir, hacia la banda H, a partir del movimiento de las cabezas globulares de las moléculas de miosina, gastando en el proceso ATP. El músculo cardíaco está constituido por células alargadas, formando columnas que se anastomosan irregularmente. Estas células también presentan estriaciones transversales, pero pueden distinguirse fácilmente de las fibras musculares esqueléticas por el hecho de poseer solo uno o dos núcleos centrales. La dirección de las células cardíacas es muy irregular y frecuentemente se pueden encontrar con varias orientaciones en la misma área de una preparación microscópica, formando haces o columnas. Estas columnas están revestidas por una fina vaina de tejido conectivo equivalente al endomisio del músculo esquelético. Hay una abundante red de capilares sanguíneos entre las células, siguiendo una dirección longitudinal a estas. La célula muscular cardíaca es muy semejante a la fibra muscular esquelética, aunque posee más sarcoplasma, mitocondrias y glucógeno. Una característica específica del músculo cardíaco es la presencia de líneas transversales intensamente coloreables que aparecen en intervalos regulares, denominadas discos intercalares, que presentan complejos de unión gap generalmente, que se encuentran entre las células musculares adyacentes. Estas uniones aparecen como líneas rectas o muestran un aspecto en escalera. Sirven para la transmisión del impulso nervioso del músculo cardíaco, que, como ya sabemos, tiene su propio impulso nervioso. Y finalmente hablaremos del músculo liso. El músculo liso está formado por la asociación de células largas que pueden medir de 5 a 10 micras de diámetro por 80 a 200 micras de largo, dispuesta generalmente en capas sobre todas las paredes de los órganos huecos como el tubo digestivo, el útero y los vasos sanguíneos. La contracción que se produce en el músculo liso, a diferencia del músculo esquelético y el músculo cardíaco, no es coordinada, sino que más bien parece como que se está estrujando, como si estrujásemos un trapo de piso, a la célula muscular, debido justamente a la disposición de sus unidades contráctiles, denominadas cuerpos densos. Recordemos que la unidad contráctil del músculo esquelético es el sarcómero. En el músculo liso se denomina cuerpo denso. Para resumir, el tejido epitelial está compuesto por células polarizadas con dominios bien diferenciados. El apical, en el cual generalmente se encuentran microvellosidades, por ejemplo en el intestino, una membrana basal y paredes laterales con desmosomas, uniones adherentes y uniones ocludentes. Y además esta polarización ubica generalmente el núcleo en el dominio basal y el complejo de Golgi por arriba de él. En cambio, las células del tejido adiposo son células redondeadas y si están muy juntas una con otra, toman una conformación poliédrica. Las blancas poseen un citoplasma ocupado mayoritariamente por una gota lipídica y los organelos, incluido el núcleo, se encuentran en la periferia celular, mientras que la grasa parda, con varias gotas lipídicas, tiene una gran cantidad de mitocondrias. Finalmente, el tejido muscular, que puede dividirse en esquelético, cardíaco y liso. El esquelético posee células alargadas, multinucleadas, cuya unidad estructural es el sarcómero,
mientras que el músculo cardíaco tiene células alargadas, anastomosadas erráticamente, generalmente uni o binucleadas, y el músculo liso tiene células asadas, uninucleadas, anastomosadas y su unidad contráctil se denomina centro denso.